¿Qué es memoria RAM? La memoria RAM está conformada por un conjunto de chips de memorias y módulos, con un cuerpo compuesto de fibra de vidrio. Es considerada como uno de los componentes más importantes de cualquier equipo de cómputo, ya que se encarga principalmente de almacenar y ejecutar todas las instrucciones asignadas por la unidad central de procesamiento, procesador OCTU. Adicionalmente, la memoria RAM también almacena y realiza las órdenes de otros componentes en conjunto con la tarjeta madre, tal es el caso de la tarjeta gráfica, el disco duro e incluso las mismas aplicaciones que se encuentren instaladas en el equipo. 1968, el primer chip de memoria RAM. Empecemos en 1968 y la primera patente de Dynamic Random Access Memory. Esta patente fue registrada por Robert Dennard, ingeniero de IBM. El chip original era una célula de memoria que consistía en un transistor y condensador que estaban emparejados. El condensador almacena un solo bit de datos binarios y una carga eléctrica. El transistor lee y refresca la carga miles de veces por segundo. 1969, Intel lanza la SRAM o memoria RAM estática. La llegada de la memoria RAM estática llega justo con el primer lanzamiento de la empresa Intel, el 3101 Schottky TTL bipolar 64-bit. Se trataba de un chip SRAM, Static Random Access Memory. La memoria SRAM requiere energía constante para contener información. El consumo de energía varía dependiendo de las veces que accedamos a la memoria. Es más rápida que la DRAM, pero mucho más cara y contiene menos información por unidad de volumen. Sin embargo, Intel ya estaba desarrollando la que sería la memoria RAM. 1970, Intel lanza la primera DRAM. Esta la conocemos mucho más, ya que es la más común en la actualidad. La DRAM, Dynamic Random Access Memory, es dinámica, al contrario que la SRAM. Las células que guardan la información son refrescadas con nueva electricidad cada X milisegundos para que la memoria RAM mantenga su información. 1983, One Laboratories crea el módulo SIM. Damos un salto de más de 10 años para ver un avance importante en el mundo de las memorias RAM. La creación del módulo SIM, Single Inline Memory Module. Este módulo era una placa con circuito impreso en la PCB donde se montaban las memorias DRAM. El módulo se insertaba en un slot de la placa base. 1992, Samsung introduce la SDRAM y el SDR. Los 80 fueron una época experimental en toda regla, especialmente en la informática. Los resultados de esos experimentos se verían a principios de los 90, como es el caso de Samsung. Por otro lado, la informática tenía que avanzar para poder desarrollar y mejorar los distintos componentes de un PC. Por ello, veréis que en los 90 hubo un auge en la informática brutal. Tarjetas gráficas 3D, Voodoo, ATI, Nvidia. Discos duros con más capacidad, microprocesadores más potentes, primera familia Intel Pentium y Andan 386, etc. 1996, nace el DDR. El DDR utiliza el límite máximo y mínimo del reloj del sistema, doblando la velocidad de la memoria. Fue una tecnología que se utilizaba en memoria RAM, como en tarjetas gráficas. En cuanto a los estándares relacionados con la velocidad, las frecuencias de estas memorias RAM fueron las siguientes: 133 MHz, 200 MHz, 266 MHz, 333 MHz, 400 MHz. 1999, Rambus lanza la RDRAM y el módulo RIM. Entramos en una etapa de transición súper importante donde los avances informáticos fueron brutales. En primer lugar, destacamos el lanzamiento de esta memoria que ofrecía un ancho de banda de memoria teórica de 1,6 GB/s. Era una memoria mucho más cara que la SDRAM, pero Intel la vio con muy buenos ojos porque ese ancho de banda era muy atractivo. 2000, Sony y Toshiba lanzan la SDRAM. Sony y Toshiba se aliaron para producir una memoria RAM integrada en la misma die del MCM. El coste por bit era mucho mayor que los chips DRAM, pero ofrecía grandes beneficios de rendimiento. Integrar la memoria en el ASIC o procesador permitía unos buses más anchos y unas operaciones con más velocidad. 2001, Samsung crea la memoria DDR2. Se introdujo al mercado en el segundo trimestre de 2003 a dos velocidades. 200 MHz y 266 MHz inicialmente eran peores que las DDR porque tenían más latencia. Las primeras memorias fueron fabricadas por Samsung, Hynix y Elpida. En 2003, vimos memorias DDR2 de hasta 1 GB de capacidad. Para terminar, decir que la DDR2 ofrecía un voltaje de 1,8 voltios, lo que era una gran mejora, como una latencia máxima de CL7 y las siguientes frecuencias: 400 MHz, 533 MHz, 666 MHz, 800 MHz, 1066 MHz. 2007, Samsung comercializa el DDR3. El fabricante surcoreano la estuvo desarrollando desde 2005, pero no llegaría a nuestros hogares hasta 2007. La capacidad de estas memorias partiría de los 512 MB. Aunque muchos no lo sepan, Samsung es uno de los héroes anónimos de la historia gaming en PC. Lanzaría la memoria RAM DDR3, la cual sustituía a DDR2 mejorándola en todos los aspectos. Conforme se iban sucediendo las distintas SDRAM, la latencia aumentaba al mismo ritmo que las frecuencias.
La RAM DDR3 trajo una evolución importantísima. Módulos de 4 GB, 8 GB y 16 GB por unidad. No solo eso, se reducía el voltaje hasta 1,35 voltios y se aumentaba la frecuencia hasta llegar a los 2113 MHz. 2014, Samsung lanza DDR4. Llegamos al final de esta bonita historia de las memorias RAM con el DDR4. Fue desarrollado por Hynix desde 2011, pero Samsung fue quien las lanzó al mercado en 2014. De hecho, Samsung lanza un módulo de 2 GB DDR4 con una frecuencia de 2133 MHz para testarlo. Los avances que trajo este tipo de memoria hablan por sí solos. Desde 2133 MHz hasta 4800 MHz de frecuencia. Un voltaje desde 1,15 voltios hasta 1,35 voltios. 2019-2021, Samsung y Micron empiezan a fabricar DDR5. El último paso en las memorias RAM se llama DDR5, una tecnología que ya ha empezado a fabricarse por parte de Samsung, Micron y SK Hynix. Como no podía ser de otra forma, GDK ha cooperado en esta labor. En el caso de Samsung, empezó a fabricar módulos de prueba en 2019, pero será en 2021 cuando empiece a fabricar módulos DDR5 en masa. Por otro lado, Micron tiene varios frentes abiertos. Respecto a cuáles serán sus especificaciones técnicas, ciertas fuentes afirman que las frecuencias partirán desde los 3200 MHz según SK Hynix. La velocidad máxima de las memorias DDR5 serán 8400 MHz. Este fabricante anunció que la capacidad por módulo será de 8 GB como mínimo, hasta 64 GB. También, mejoró el voltaje. 1,1 voltios. Con todo esto, el problema de la latencia será mayor porque ya hemos dicho que a más de 3800 MHz se dispara a CL19, imaginada a 8400 MHz.